El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Volvemos a otro dato, volvemos a este repaso de la política neuquina y argentina, en este caso las dos juntas, porque vamos a hablar con un funcionario nacional del gobierno de Javier Milei, que es justamente neuquino. Ya estamos aquí con el secretario de Culto de la Nación, el señor Francisco Sánchez. Francisco, gracias por haber venido a la pantalla de 24/7, a los estudios y por compartir este ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Santiago. Bueno, arranquemos por la gestión, Francisco. ¿Cómo estás encarando esto que es una responsabilidad de nivel nacional muy importante en un gobierno de características novedosas que tiene a más de uno muy atento, porque convengamos que no es un gobierno de política tradicional y vos estás al frente del área de culto? Contame cuál es el trazo grueso de lo que encontraste y de lo que proyectás, ¿no? Mira, el área de culto es un área de relaciones institucionales con los cultos en Argentina, la habilitación de cultos en Argentina, en todo el país, y la relación obviamente con todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, perdón, y las relaciones con la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta. Ese es básicamente el esquema general. Hicimos hace poquito un encuentro federal de culto en Cancillería, invitamos a los representantes de toda la provincia. Neuquén tuvo sus representantes, pero tuvieron cada una de las provincias sus representantes también. Hubo diputados y senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto. Ahí pudimos hacer un análisis general de cómo está la relación con cada uno de los cultos en cada provincia y en muchos municipios del país. Pero básicamente, como te digo, son las relaciones institucionales, y en eso la verdad que tenemos un gran trabajo que se viene desarrollando. La gestión anterior había hecho un muy buen trabajo, nosotros le damos continuidad a eso. Diría que es de las áreas donde hay una continuidad institucional que no tiene demasiados cambios. Ya digo, uno puede ser crítico, y es crítico con las gestiones del kirchnerismo en todos los procesos. En esto específicamente no hay demasiadas críticas, creo que hay una buena continuidad, y nosotros pretendemos que las buenas relaciones que tiene el Estado argentino con la Iglesia Católica principalmente y con el resto de los cultos siga por la buena senda, promoviendo siempre el diálogo interreligioso y sobre todo la libertad religiosa en Argentina. ¿Hay libertad de culto en la Argentina? Vos encontraste, me decís, por lo menos una gestión o un aspecto de la gestión anterior bien trabajado. ¿Está garantizado? ¿Y cuáles son las pretensiones en todo caso y las necesidades de cada una de esas congregaciones, ¿no? Bueno, hay libertad de culto garantizado por la Constitución, pero además... Me refería a lo de hecho, porque muchas cosas que están en la Constitución no están garantizadas de hecho. ¿No? Está garantizado de hecho por el Estado argentino, por las distintas leyes. Hay algunas amenazas que tienen que ver sobre todo con algunos movimientos, digamos, de promoción del laicismo, una búsqueda de sacar a Dios y a separar a todas las iglesias de la cosa pública, es decir, no solamente del Estado, sino de toda la cosa pública. Es decir, prácticamente hay sectores políticos e ideológicos que pretenden que las personas de fe desaparezcan de la cosa pública, que no se hable de Dios, y eso sí es un atentado contra la libertad religiosa en Argentina. Y en Occidente en general hoy uno puede percibir ese tipo de movimientos, es decir, como que las iglesias o las personas de fe no pueden opinar públicamente y amparándose en sus creencias, en su fe, porque bueno, absolutamente son censuradas por determinados sectores, ya digo, filosóficos, ideológicos, políticos y muchos medios de comunicación que pretenden que las cosas de Dios queden reservadas en las iglesias y dentro de la cosa pública esa dimensión humana trascendental que es la fe en algo superior desaparezca. Una cosa absurda y que va contrario también a nuestros principios constitucionales. Por supuesto, ese es un tema en alerta para nosotros y es algo que venimos trabajando inclusive con otras organizaciones internacionales, muchas organizaciones internacionales que están alertadas por esto. Estuvimos con organizaciones francesas, húngaras, polacas, españolas, italianas, brasileñas, norteamericanas, organizando
distintos ciclos de charlas para alertar sobre este tipo de situaciones que se viven mucho en este occidente actual. Hay una discusión que tiene mucha historia, que es la separación Estado-Iglesia. Esto un poco lo trajiste vos recién, y lo que tiene que ver con el financiamiento. No sé cuál es la situación hoy. ¿El Estado Nacional financia a las congregaciones religiosas en algún sentido? ¿Debe o no debe financiarlas? ¿Cuál es tu posición? Bueno, esto tiene todo un historial, ¿no? La Iglesia en Argentina tiene presencia, la Iglesia Católica sobre todo, tiene presencia previa al Estado Nacional Argentino. De hecho, ya en 1823, Bernardino Rivadavia le expropió a la Iglesia Católica muchísimas propiedades. Por ejemplo, para nombrar una muy conocida, a los Recoletos le expropió el cementerio de la Recoleta. Eso es una propiedad bastante más importante. Como en cada provincia, muchas veces muchos municipios y gobiernos provinciales le expropiaron también terrenos, propiedades muy costosas a la Iglesia en Argentina. Sí. Y de alguna manera se buscó compensar ese daño patrimonial que se le causó a través de distintas leyes. Pero además cualquier tipo de sostenimiento está amparado en la Constitución Nacional. El artículo 2 dice el Estado argentino, no estoy hablando del artículo 100, sino el primer artículo de la Constitución Nacional dice en qué consiste el Estado argentino. El segundo dice que el Estado argentino sostiene el culto católico, con lo cual hay una obligación que hoy no se está cumpliendo. Hoy el Estado argentino no le otorga ningún beneficio a la Iglesia Católica, ningún beneficio económico, con lo cual hoy no se está cumpliendo con la Constitución y con las leyes que obligan al Estado argentino a sostener el culto católico. ¿Cómo fue el viaje? Y es más, voy a decir un poquito más. Sí. La Iglesia Católica, pero también la Iglesia Protestante, las iglesias protestantes, tienen miles de escuelas en Argentina, miles de escuelas. Un tercio del total de empadronados, alumnos empadronados en primario de la provincia de Buenos Aires, solamente de ahí, van a escuelas católicas. La escuela católica, la Iglesia Católica tiene cientos de instituciones de salud, tiene más centros de prevención, y cuidado contra las adicciones que todos los estados provinciales y el nacional combinados, solamente la Iglesia Católica. Tiene miles de comedores, igual que las distintas iglesias evangélicas, miles de comedores en todo el país, con lo cual diría que el aporte de las instituciones religiosas a los argentinos en su conjunto es gigante, mucho mayor que unos pesitos que en algún momento recibieron algunos obispos de parte del Estado argentino. El viaje a ver al Papa Francisco del presidente, ya hizo 2 viajes, ¿no? Dos viajes, vos estuviste presente. Yo estuve en Roma con el presidente y parte de la comitiva presidencial. ¿Cuál es la relación entre el presidente y el Papa y entre nuestro país justamente y el Vaticano? Entre nuestro país y el Vaticano siempre se cuidaron mucho las relaciones. Obviamente hay relaciones históricas de la Argentina con el Vaticano. Una de las cuestiones que sostiene ese vínculo es el concordato del año 1966, que obliga a la Argentina y de alguna manera obliga a la Argentina a reconocer la independencia de la Iglesia Católica Argentina. Hay que conocer un poquito de historia para darse cuenta que en realidad la que pide esa separación entre Iglesia y Estado es la Iglesia Católica. Hasta ese año era el Estado argentino que decidía los obispos en Argentina, por ejemplo. Pero hoy la relación es muy buena del Estado argentino con el Estado Vaticano, y la relación del presidente con el Santo Padre es muy buena también. A partir de que el presidente es presidente de la Nación, la relación es impecable, como la relación de Cancillería y de la Secretaría de Culto. Yo tengo a cargo la relación con la Santa Sede particularmente, y te digo que es impecable, tenemos excelentes vínculos. ¿Cómo tomás el mensaje que dio el obispo de la Ciudad de Buenos Aires en el Te Deum de, apostar a que haya justicia, a que no haya privilegios, a cuidar a los que menos tienen? Es decir, fue una iglesia que siempre suele serlo, exigente en términos de cuidado de lo social y sobre todo de los pobres, en presencia justamente del presidente, ¿no? La iglesia obviamente tiene muchas responsabilidades que tienen que ver con los dogmas de fe. Sí. Pero también tiene responsabilidades sociales, porque se ocupa de cuestiones sociales. Y está bien que transmita su preocupación, que es la de todos los argentinos, sin dudas, de los políticos y de cualquier argentino, de que las personas que peor la estén pasando sean las que más asistencia tengan. Y esa es la preocupación del presidente, que ha expresado
infinita cantidad de veces y es de lo que se está ocupando. La primera cuestión que afecta a los más pobres, la primera cuestión, la que más los afecta es la inflación, y eso es lo que está atacando el presidente con sus políticas económicas, y es lo primero que también va a beneficiar, esa política antiinflacionaria es lo primero que va a beneficiar a los que menos tienen. Bien, antes de salir del tema de gestión pública, de tu responsabilidad, y yo también me quiero meter en política, y te agradezco que nos permitas esta charla de agenda abierta. Acá en Neuquén, ¿cómo se está trabajando desde lo institucional, ¿no? Con las distintas congregaciones religiosas? Es decir, ¿cuál es la relación que tenés con los líderes religiosos aquí? Bueno, aquí en Neuquén, como en todas las jurisdicciones, nosotros, hoy soy funcionario del Gobierno Nacional, con lo cual no hago una distinción entre Neuquén y el resto de las jurisdicciones. Nosotros recibimos a representantes de todas las iglesias de todo el país, y también hemos recibido en ese contexto a representantes de la iglesia neuquina. Obviamente yo los domingos voy a misa aquí a Neuquén, voy con mi esposa, tengo vínculo directo con gente de la iglesia de Neuquén, pero institucionalmente es el mismo que tenemos con el resto de las iglesias en Argentina. Un excelente vínculo institucional a disposición, al servicio de lo que los distintos cultos requieran de nosotros para llevar adelante su función, en definitiva llevar la palabra de Dios a cada argentino que lo necesita. Eso es, aquí en Neuquén como en el resto del país, es lo mismo para nosotros. Me meto, si me permitís, ya en un contexto más general del gobierno nacional. ¿Qué nos podés decir de un gobierno que es disruptivo de cómo llegó, de las formas de su presidente, un modelo realmente, yo diría, extremo en términos de su liberalismo o libertarismo? Y hay quienes, por supuesto, comulgan, por eso es presidente, quienes todavía adhieren, porque son muchos, según las encuestas, quienes adhieren 50 o más del 50% al presidente, y todo un sector que es el progresismo de izquierda, yo le digo, que no sé, será algo así como el peronismo amplio, que están hablando de un modelo de hambre, de pobreza y de exclusión, ¿no? Bueno, son los antagonismos de Argentina, ¿no? Estos antagonismos en los que el que no gobierna es mi enemigo. Es una cosa bastante particular, de la que de alguna manera todos somos un poco cultores. Los que en otro momento hemos sido opositores también hemos practicado este estilo antagonista, que creo que no nos hace bien, creo que no es lo conveniente. Hay un presidente que fue elegido por la enorme mayoría de los argentinos y que está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, o tratando de hacerlo. Ahora tengo una citación en el Congreso de la Nación. Algunos diputados quieren que vaya a explicar unos dichos míos respecto de cosas en las que creo. Sí. Y lo primero que me nace pensar es, estos diputados que no le aprobaron una ley al presidente, a un presidente que asumió legítimamente con el voto de la mayor parte de los argentinos, estos diputados pretenden que yo les dé explicaciones como que el presidente se arrodilla a sus pies, como si ellos fueran la deidad. En realidad es el pueblo argentino el que necesita de cambios profundos. Esto no es una cosa de los políticos para los políticos. Es una urgencia de los argentinos que necesitan cambios en serio. No, diría que esto que hoy se está promoviendo en Argentina, que es esta confrontación por confrontar en sí mismo, no le hace bien a nadie. Y el presidente está haciendo lo que tiene que hacer, que es su discurso de campaña, sus propuestas, sus convicciones, las está llevando adelante. Necesita el acompañamiento también de ese sector político que hoy está más tratando de empantanar para sacar provecho para su propio público que para acompañar un proceso que necesitamos todos los argentinos. Cuando me contás que quieren legisladores hablar con vos por lo que dijiste, ¿se refieren a tus afirmaciones que hiciste en España, que tienen que ver con el matrimonio, con el divorcio, con el matrimonio igualitario? Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con expresiones mías que las sostengo, que obviamente yo cuando digo algo es porque creo en algo, digamos. Cada persona puede creer en lo que quiera. Yo creo que el divorcio y el proceso del divorcio, la destrucción de las familias, es algo que le hace mal a la sociedad. Uno lo puede ver de distintas maneras. Ahora, que no lo quieras mirar es otra cosa. Que no quieras mirar que el aborto es malo, y de hecho Argentina hoy tiene, te diría, es la tasa de natalidad más baja de nuestra historia. Si nosotros seguimos por este camino, vamos camino a la destrucción, y esto es real, la destrucción demográfica. Argentina hoy está teniendo un índice de natalidad
al nivel de países europeos con las peores tasas, 1,3 hijos por mujer, es el último índice. Vos sabés que hace poquito lo hablaba con el gobernador de Catamarca, que está preocupado y va a declarar la emergencia educativa, porque ya no hay chicos para las escuelas. El gobernador de Catamarca. De Catamarca, una provincia que tenía índices de natalidad de 4 o 5 hijos por mujer, hoy tiene 1,5. Me lo dijo el gobernador. Es una cosa alarmante. Nosotros podemos quedarnos con algunos lemas, con algunos discursos, cada uno tendrá sus sensaciones. Ahora, la realidad es que hay medidas que se toman desde el Estado que le hacen mal a la sociedad. Y cada uno podrá tener su traducción, alguno podrá creer que no, que está bien. Y yo lo respeto, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer también es escucharnos y respetarnos. Cada uno podrá tener su visión del mundo y expresarla, y eso es lo que hace un país libre. Y el que tenga la otra mirada también la expresará, y eso contribuye a que esa libertad sea fomentada y nos haga bien a todos. ¿Crees que hay que meter de nuevo la discusión sobre el aborto en el Poder Legislativo? Es decir, que se rediscuta esa ley que fue aprobada en su momento y que, bueno, según vos o tu posición no está trayendo demasiados buenos... Esos son temas que no tienen que ver con mi área y se las voy a dejar al presidente y a su gabinete que decidan qué discusiones parlamentarias se tienen que dar. Bien, en tu opinión personal, claramente no estás de acuerdo con la legalización del aborto. Nunca voy a estar de acuerdo con la matanza de una criatura dentro del vientre de su madre. Nunca voy a estar de acuerdo con eso. Como no estoy de acuerdo yo, no está de acuerdo la enorme mayoría de los argentinos. Francisco, te traigo a la provincia. El gobierno de Rolando Figueroa, acuerdos con Mariano Gaido, acuerdo con un sector muy importante de lo que fue el sector azul del MPN, que era justamente contra quien peleaba el gobernador en la última campaña electoral. ¿Cómo estás leyendo la política en la provincia? Bueno, claramente Rolando Figueroa, a quien aprecio y de quien tengo muy buen concepto, creo que es una buena persona, pero él es del MPN. Él es MPN, siempre fue MPN y sigue siendo el MPN. Todas sus convicciones políticas son propias del MPN. Circunstancialmente tuvo un desacuerdo con la dirigencia de ese momento del Movimiento Popular Neuquino, pero eso no lo convierte en ajeno. Sigue siendo él y su círculo íntimo, todo su gabinete, salvo algunas incorporaciones en algunos puestos, digamos, marginales de gente de Juntos por el Cambio, absolutamente marginales, no toman decisiones importantes, sino que están para acompañar en algunas fotos, pero la centralidad del gobierno de Rolando Figueroa es MPN, con lo cual lo natural es que él hoy haga un acuerdo con el otro sector del MPN, que es el que representa a Mariano Gaido, con quien también tengo muy buena relación, le tengo mucho aprecio, mucha estima personal, pero de nuevo es contra lo que filosóficamente yo y muchos de los que hoy están colaborando en segundas, terceras líneas y cuartas líneas con Rolando Figueroa y que en algún momento militaban con nosotros en el gobierno de Pechi Quiroga y que tenían las convicciones o teníamos las convicciones de que había que luchar contra este MPN, bueno, ellos han vendido sus convicciones o las han perdido, no sé, las han perdido en el camino y están colaborando también con un gobierno del MPN que es este de Rolando Figueroa, Mariano Gaido y el resto del sector del MPN, que es el que va a seguir gobernando la provincia. Y está bien, digamos, cada uno toma sus decisiones, el pueblo neuquino eligió también a un gobierno del MPN con un estilo distinto al que venía gobernando la provincia. Hay que respetarlo, por supuesto, hay que acompañar en todas las cuestiones que son buenas para la provincia. Creo que se están haciendo muchas cosas buenas, pero también las cosas que no están de acuerdo con nuestras convicciones las tenemos que señalar. Y hay muchas cuestiones para seguir señalando y me parece que por eso es importante que los que no somos de esa configuración nueva del MPN tengamos voz y podamos unirnos en un frente electoral hacia el 25 y hacia el 27 opositor a este gobierno. A eso iba el PRO, vos sos un dirigente del PRO, bueno, hay una pata del PRO dentro del gobierno de Figueroa, otra pata del PRO que muestra diferencias. La pregunta sería, ¿cómo imaginás el 2025? Porque de lo que se habla es que este armado, Figueroa, Gaido, el MPN y los partidos circundantes, estarían armando listas 2025 para enfrentar justamente a la línea nacional que va a venir del gobierno nacional, La Libertad Avanza, los del PRO que adhieran allí, los radicales que adhieran allí. ¿Cómo ves ese
ese esquema, si crees que realmente la disputa va a ir por ahí, y cómo ves el PRO, vos y a los dirigentes del PRO que hoy en la provincia están cerca de Figueroa o más o menos cerca. Yo lejos creo que no tengo demasiado en el radar a ninguno. Tal vez me equivoque, vos me corregís. Mira, yo creo que sí, somos varios los que no estamos allí, por supuesto. Sí, bueno, descontando lo que vos me estás contando. David sí. Schlerer, Carolina Rambó, por ejemplo, para nombrar algunos, Nicolás Montero, que es un dirigente importante, que concejal de la ciudad de Neuquén. Somos muchos los que no estamos en esa línea. Bien, corregido, bien. Y después muchos dirigentes del interior, no me quiero olvidar de ninguno, ni mencionar alguno en particular, pero por ejemplo Alberto Marasco de Junín de los Andes, bueno, hay dirigentes muy importantes, Gerardo Ro de San Martín de los Andes. Bueno, el presidente del PRO, Marcelo Bermúdez, está cerca de Figueroa, ¿no? Bueno, claro, es que sí, el hecho de ser los líderes institucionales del espacio no los hace representantes de la voluntad de la gente. Un partido político no es solamente la institución, es la representatividad sobre todo. Y ellos, y está bien que lo hayan hecho, han elegido para su provecho propio, es decir, para ellos tener una buena posición, han elegido estar cerca de Rolando Figueroa. Y yo se lo respeto. Está bien que la gente elija su interés personal o particular. Hay muchos que han conseguido un trabajo así y me parece bien. Si su vocación en la política era conseguir un trabajo, yo los aplaudo porque han logrado eso. Lo que no hacen es representar a la gente. No están representando al votante del PRO, no están representando al votante de Juntos por el Cambio en general, y creo que eso les hace perder legitimidad. Se verá si sostienen el sello bajo su dominio. Bueno, utilizarán el sello una vez más, lo usarán 2 veces más, 3 veces más, pero no representan al votante del PRO, sin dudas que no, y no representan al votante que lo llevó a ese lugar. ¿Vos crees y pensás en un armado que de la Libertad Avanza, PRO, UCR y afines al gobierno nacional en las distintas provincias, aquí en particular en Neuquén? ¿Te parece que eso está lejos de concretarse? Yo creo que hoy, por supuesto que tenemos vínculo estrecho del PRO, este sector del PRO, sobre todo el que representó a Patricia Bullrich. Sí. Fíjate que todos los que quedaron dentro del esquema de Rolando Figueroa, es decir, con este gobierno del MPN, son de la línea de Larreta. Los que no somos de la línea de Larreta, es decir, que estábamos con Patricia Bullrich, estamos en un armado nacional y provincial también con la gente de la Libertad Avanza y de otros espacios políticos, porque realmente es mucho más amplio. De hecho, estamos teniendo reuniones con dirigentes de otros ámbitos políticos que acompañan este proceso nacional, que aquí se ve expresado de distinta manera también. Francisco, última, ¿vos te ves en las listas 2025? Es una pregunta muy apresurada, contame. No, hoy no me veo, no está dentro de mi cabeza ser candidato el año que viene. Creo que hay que promover nombres distintos. Yo fui candidato el año pasado y perdí. La gente no me eligió, está bien. Yo iba arrastrado por una lista que perdió. Claro, bueno, hoy sos funcionario nacional de un gobierno que está plantado, ¿no? Un gobierno nacional. Exactamente. Que viene en su vida de alguna manera, o por lo menos... Yo estoy acompañando del Ejecutivo y creo que también hay que promover figuras nuevas. Tiene que haber una renovación, no pueden ser siempre los mismos nombres. Te diría que estoy trabajando muy cerca de Brenda Buchiniz, que es diputada provincial, Nico Montero, y otros dirigentes también del interior de la provincia con los que venimos trabajando firmemente para presentar para el año que viene algo conjunto, algo de la Libertad Avanza con un plus, que es lo que le podemos otorgar nosotros, y que tiene que ver también con este acuerdo que ha hecho Patricia Bullrich, nuestra líder política, con Javier Milei a nivel nacional, y que está dando muy buenos frutos. Patricia Bullrich es una funcionaria excelsa, de las principales ministras que tiene este gobierno nacional, y sin dudas que eso se refleja también en un peso político importante. Francisco, ¿el básquet lo dejaste? ¿Le dejaste lugar a las nuevas generaciones? ¿Seguís? ¿Te permite tu cargo seguir jugando al básquet? No, para el bien del deporte he dejado las canchas. Francisco Sánchez, muchas gracias por haber venido a los estudios de 24/7, canal de noticias aquí a Otro Dato. Al contrario, quiero agradecer que siempre se han portado como un medio abierto, sé que reciben a todos, no es una característica de todos los medios, con el respeto que le corresponde siempre y con la altura, han siempre tenido conmigo y con todos, han tenido un trato
muy justo, yo se los quiero reconocer a vos en particular, pero al medio en general. Gracias, Francisco. Un placer, gracias por esta entrevista exclusiva. Ya venimos al cierre de otro dato. Pasó Francisco Sánchez por los estudios de 24/7, el secretario de Culto de la Nación. La información necesita ser interpretada. Otro dato. Una hora semanal para profundizar los temas más importantes de la política, la economía y la sociedad. Así nos vamos retirando de esta horita de repaso político con estos dos temas. El primero, el que hicimos con Francisco Sánchez, la política nacional, lo que se hace en la Secretaría de Cultos a nivel nacional y cómo ve Francisco como dirigente lo que ocurre, por ejemplo, en el PRO neuquino. Fuertes declaraciones hoy de Francisco Sánchez en materia política en ese sentido, y también esta charla que ustedes escuchaban con Rubén Echeverri. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21 horas, como siempre, en Otro Dato. Los esperamos en la pantalla de 24/7. El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de tres maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén.